¿Alguna vez has amado en silencio a alguien que parecía inalcanzable? Imagina ser arrancada de tu propia boda por el hombre que nunca tuvo el valor de confesarte sus sentimientos. En San Miguel de Allende, Marisol está a punto de casarse con Andrés, sin saber que él solo la quiere por su herencia. Sebastián, su jefe millonario, guarda un secreto devastador que podría destruir todo. Lo que sucede en el altar cambiará sus vidas para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo el amor verdadero puede llegar justo cuando todo parece perdido. La mansión de San Miguel de Allende despertaba con el canto de los pájaros cada mañana, pero para Sebastián, de 37 años, el verdadero despertar llegaba cuando escuchaba los pasos suaves de Marisol recorriendo los pasillos. Desde hacía 5 años, cada día comenzaba igual. Él fingía revisar documentos en su oficina mientras ella preparaba el desayuno en la cocina, y su corazón latía con una fuerza que lo avergonzaba. Marisol tenía 29 años, ojos color miel que brillaban con una dulzura auténtica y una sonrisa que transformaba los rincones más oscuros de aquella casa enorme. Sebastián había aprendido a amar en silencio, a guardar cada gesto, cada palabra amable, cada risa compartida como pequeños tesoros que nadie más podía ver. Sabía que era un cobarde, que debió hablar hace mucho tiempo, pero el miedo a perderla como empleada, como presencia constante en su vida, lo paralizaba. Además, existía esa brecha invisible entre ellos. Él era el patrón, el dueño de aquella propiedad colonial que su familia había conservado por generaciones, y ella era la hija de quien había sido su empleada doméstica más querida. La diferencia social pesaba como una losa sobre sus hombros, aunque para Sebastián eso jamás había importado realmente. Lo que importaba era que Marisol merecía a alguien valiente, alguien capaz de declararle su amor sin temor. Y ese alguien, pensaba con amargura cada noche, no era él. Sin embargo, lo que Sebastián no sabía era que Marisol también guardaba un secreto en su pecho. Cuando limpiaba la biblioteca y él pasaba cerca, su pulso se aceleraba de una forma que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. Había algo en la manera en que Sebastián la trataba, con respeto genuino y una ternura casi imperceptible, que la hacía sentir vista como nunca antes. Pero Marisol había aprendido desde niña que los sueños de una empleada doméstica no incluían romances con millonarios. Su madre se lo había repetido muchas veces antes de morir. La vida era dura para gente como ellas, y era mejor mantener los pies en la tierra. Así que Marisol también callaba, también guardaba sus sentimientos bajo llave, y se conformaba con esos momentos fugaces cuando sus miradas se encontraban por accidente. Ambos vivían en una danza silenciosa de amor no correspondido, sin saber que el otro sentía exactamente lo mismo. Aquella tarde de septiembre, Marisol estaba en el jardín trasero regando las bugambilias que tanto le gustaban, cuando escuchó una voz familiar que no oía desde hacía años. «¿Marisol? ¿Eres tú?». La joven se dio vuelta y casi dejó caer la regadera. Frente a ella estaba Andrés, de 35 años, con una sonrisa amplia y brazos abiertos. Habían crecido en el mismo barrio, compartido fiestas de 15 años y procesiones de Semana Santa, aunque nunca habían sido cercanos. Andrés siempre había sido amable pero distante, uno más en la multitud de conocidos que poblaban su infancia. «Andrés, ¿qué haces aquí?», preguntó Marisol, sorprendida pero genuinamente contenta de ver un rostro del pasado. Él se acercó con confianza, vestido de manera impecable, como si los años lo hubieran pulido y refinado. «Vine a visitar a la familia de don Sebastián. Tengo unos papeles del cartorio para que firme. Trabajo allí ahora, ¿te imaginas? Yo, que nunca fui bueno con las letras, ahora manejo documentos todo el día». Rió con naturalidad, y Marisol no pudo evitar sonreír también. Conversaron durante unos minutos sobre el barrio, sobre amigos en común que se habían casado o mudado a otros estados. Fue una plática ligera, sin pretensiones, pero algo en la forma en que Andrés la miraba era diferente. Había una intensidad nueva, un interés que ella no recordaba de antes.
Cuando finalmente se despidió prometiendo volver pronto, Marisol sintió una pequeña chispa de curiosidad. Tal vez la vida le estaba dando una oportunidad donde menos lo esperaba. Tal vez alguien por fin la estaba viendo realmente. Desde la ventana de su oficina en el segundo piso, Sebastián observó toda la escena. Vio cómo Marisol reía con ese hombre, cómo sus mejillas se sonrojaban ligeramente, cómo sus manos jugaban nerviosas con el borde de su delantal. Sintió una punzada aguda en el pecho, como si alguien le hubiera clavado algo filoso entre las costillas. No tenía derecho a sentir celos, se repitió mentalmente mientras apretaba los puños. Él había tenido años para hablar, años para ser valiente, y los había desperdiciado todos por miedo. Ahora un desconocido aparecía de la nada, y en 5 minutos había logrado lo que él no conseguía en 5 años. Hacerla sonreír con esa alegría auténtica, espontánea. Sebastián cerró los ojos e intentó respirar profundo, pero el aire parecía escasear en aquella habitación, de repente demasiado pequeña. Recordó las palabras de su mejor amigo hace apenas 2 meses. Si no le dices lo que sientes, algún día otro lo hará y te vas a arrepentir el resto de tu vida. Había ignorado el consejo, convencido de que estaba haciendo lo correcto al mantener la distancia. Ahora esas palabras resonaban en su cabeza como una profecía que se cumplía ante sus ojos. Bajó las escaleras con pasos pesados y fingió naturalidad cuando Andrés entró a la casa con los documentos del cartorio. Firmó todo mecánicamente, sin leer realmente nada, solo queriendo que ese hombre se fuera de su propiedad lo antes posible. Pero cuando Andrés se despidió diciendo: «Hasta pronto, don Sebastián, seguro nos veremos seguido por aquí», supo que algo terrible acababa de comenzar. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa para Sebastián. Andrés empezó a aparecer con una frecuencia sospechosa, siempre con alguna excusa relacionada con el trabajo, un documento que faltaba firmar, una consulta sobre un trámite de propiedad, una verificación de no sé qué papeles antiguos. Pero Sebastián notaba la verdad en cada visita. Andrés buscaba cualquier pretexto para quedarse unos minutos más en el jardín conversando con Marisol. Y ella, inocente y bondadosa como siempre, recibía cada visita con una sonrisa cada vez más amplia. Una tarde Sebastián los vio sentados juntos en la banca, bajo el árbol de jacarandas, compartiendo tacos de canasta que Andrés había traído. Marisol reía con libertad, con esa risa cristalina que Sebastián adoraba y que ahora le partía el alma. Desde su ventana, observaba cómo Andrés le contaba historias gesticulando exageradamente, cómo ella se tapaba la boca para no escupir la comida de tanto reír. Era una escena simple, cotidiana, hermosa, y Sebastián la odiaba con cada fibra de su ser. No odiaba a Marisol, por supuesto, jamás podría. Tampoco odiaba realmente a Andrés, a quien apenas conocía. Lo que odiaba era su propia cobardía, su incapacidad patética para cruzar el jardín, sentarse junto a ella y decirle 3 palabras simples: «Te amo, Marisol». 3 palabras que se quedaban atascadas en su garganta cada maldito día. Esa noche, cuando Marisol ya se había ido a su casa en el barrio y la mansión quedó en silencio, Sebastián se sirvió un tequila y se quedó mirando las estrellas desde la terraza. Se sentía viejo, cansado, derrotado por una batalla que nunca tuvo el coraje de pelear. Pasaron 3 semanas más, y la relación entre Marisol y Andrés se hizo evidente para todos en la casa. Él empezó a recogerla después del trabajo, esperándola en su camioneta afuera de la mansión con puntualidad religiosa. Marisol salía sonriente, arreglándose el cabello antes de subir al vehículo, y Sebastián observaba desde alguna ventana cómo se alejaban juntos hacia el centro de San Miguel de Allende. Una noche, la señora Guadalupe, el ama de llaves que llevaba 30 años trabajando en la casa, se acercó a Sebastián en la cocina. «Niño, perdone que me meta donde no me llaman, pero usted está sufriendo y se le nota en la cara», dijo con esa franqueza que solo los años de confianza permiten. Sebastián intentó negar, pero ella levantó una mano para callarlo. «Yo vi cómo usted miraba a Marisol desde que ella tenía 24 años y llegó aquí después de que su mamita murió. 5 años han pasado,
5 años callado, y ahora viene este muchacho y en un mes ya la tiene comiendo de su mano. Las palabras de doña Guadalupe fueron como bofetadas de realidad. Si la quiere, dígaselo ya. Si no, déjela ser feliz y no la haga cargar con su tristeza. Sebastián asintió en silencio, incapaz de formar palabras, pero esa misma noche, acostado en su cama mirando el techo, recordó algo que lo cambió todo. Recordó a la madre de Marisol, a doña Esperanza, quien había trabajado en aquella mansión durante 20 años hasta que un cáncer se la llevó hace 5. Recordó su lecho de muerte, su mano débil aferrándose a la suya, su voz quebrada pidiéndole un último favor. Cuida a mi Marisol cuando yo me vaya, Sebastián. Prométeme que no la dejarás sola en este mundo cruel. Andrés caminaba por los pasillos del cartorio de San Miguel de Allende, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa satisfecha en los labios. Llevaba 2 años trabajando allí, archivando documentos de propiedades, testamentos y herencias de las familias más importantes de la región. Era un trabajo monótono, repetitivo, pero le daba acceso a información que muy pocas personas conocían. Aquella tarde de octubre, mientras organizaba expedientes antiguos en el sótano del edificio, encontró un legajo con el nombre Marisol Ramírez Sandoval, escrito en letras descoloridas. La curiosidad lo llevó a abrirlo, esperando encontrar algún trámite simple de identificación o tal vez un registro de propiedad menor. Lo que descubrió lo dejó paralizado durante varios segundos, releyendo cada palabra para asegurarse de que no estaba malinterpretando. Marisol, la misma Marisol que había conocido de niño en el barrio, la empleada doméstica que trabajaba en la mansión de los millonarios, era heredera de una fortuna considerable. Su padre biológico, un empresario español llamado Rafael Sandoval, había fallecido 6 meses atrás en Madrid, dejándole una herencia de varios millones de pesos. El documento especificaba que Marisol debía presentarse en la Embajada Española en Ciudad de México para reclamar su parte, y que tenía un plazo de 2 años para hacerlo. Andrés cerró el expediente con manos temblorosas. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando posibilidades, evaluando riesgos. Marisol no sabía nada de esto, era evidente. Si lo supiera, ya habría hecho el trámite. Nadie rechaza varios millones de pesos. La pregunta que ahora quemaba en su cabeza era simple y terrible. ¿Qué haría él con esta información? Andrés no era un hombre malvado por naturaleza, pero tampoco era un santo. Había crecido en la pobreza, viendo a su madre trabajar 12 horas diarias limpiando casas para mantener a 4 hijos. Había conocido el hambre, la humillación de pedir prestado, la rabia impotente de no poder comprarle medicina a su hermana menor cuando enfermó. Se había prometido a sí mismo que nunca volvería a ser pobre, que haría lo necesario para salir adelante. El trabajo en el cartorio le daba estabilidad, pero apenas le alcanzaba para pagar la renta de un departamento modesto y ayudar a su madre. Soñaba con más, con tener un negocio propio, con viajar, con no tener que contar cada peso antes de comprar comida. Y ahora, el destino le ponía enfrente una oportunidad dorada, envuelta en la forma de una mujer hermosa que ni siquiera sabía que era millonaria. Durante 3 días, Andrés peleó consigo mismo. Sabía que lo que estaba considerando era moralmente cuestionable, rayando en lo despreciable, pero también sabía que oportunidades así no aparecían 2 veces en la vida. Pensó en su madre, en sus hermanos, en todas las veces que había tenido que decir no puedo cuando querían algo. Pensó en cómo sería tener dinero suficiente para nunca más preocuparse. Y lentamente, día a día, su conciencia fue perdiendo la batalla contra su ambición. El plan se fue formando solo en su mente. Si se acercaba a Marisol, si la conquistaba, si lograba casarse con ella antes de que descubriera la herencia, él podría asegurarse de estar presente cuando ella la reclamara. Como esposo, tendría derechos sobre esos bienes. Era perfecto, casi demasiado fácil. La siguiente vez que tuvo que llevar documentos a la mansión de Sebastián, Andrés se aseguró de llegar justo cuando sabía que Marisol estaría en el jardín. Se había preparado mentalmente.
ensayado frases casuales, practicado su sonrisa más encantadora frente al espejo. Cuando la vio regando las plantas, su plan comenzó a ejecutarse con una precisión calculada. Fingió sorpresa genuina, actuó el papel del viejo amigo que se reencuentra por casualidad, y funcionó. Marisol lo recibió con calidez, sin sospechar nada. En las semanas siguientes, Andrés se convirtió en un maestro de la manipulación sutil. Cada visita estaba cuidadosamente planeada. Traía pequeños detalles, unos tacos de canasta que le sobraron del almuerzo, flores silvestres que encontró en el camino, un rosario bendecido que le regalaron en la parroquia y pensó que a ella le gustaría. Nada demasiado ostentoso que levantara sospechas, solo gestos humildes y aparentemente desinteresados. Escuchaba con atención cuando Marisol hablaba de su vida, de sus sueños modestos, de cómo extrañaba a su madre. Andrés tomaba nota mental de cada detalle, de cada debilidad emocional que pudiera explotar después. Descubrió que Marisol se sentía sola, que no tenía muchos amigos, que su vida giraba en torno al trabajo en la mansión. Perfecto. Él podría llenar ese vacío, convertirse en su mundo. Cuando la hacía reír, Andrés sentía una puntada de culpa que rápidamente sofocaba. «Es solo negocios», se repetía. «Ella va a ser feliz y yo voy a tener seguridad financiera. Todos ganan». Lo que Andrés no anticipó fue que Marisol tenía algo que lo desarmaba cada vez que estaban juntos. Una bondad genuina que no parecía de este mundo. Un día, cuando él fingió que se le había descompuesto la camioneta cerca de la mansión, Marisol